Carlos vivía en una gran casa situada en el corazón de uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Una majestuosa villa rodeada de amplios jardines cuidados, con setos perfectamente recortados y árboles centenarios que ofrecían sombra durante los largos días de verano. Las ventanas en arco de la villa reflejaban la luz del sol, iluminando los elegantes interiores, amueblados con muebles antiguos y obras de arte que contaban la historia de una vida próspera y llena de éxitos. Cada rincón de la casa tenía un significado especial para Carlos, especialmente el comedor con la larga mesa de roble, donde alguna vez se sentó con su familia. Ahora, sin embargo, la casa estaba envuelta en silencio. El tic-tac del reloj de péndulo en la sala principal era el único sonido que llenaba esas grandes habitaciones vacías. Tras la muerte de su esposa, Carlos había tratado de mantener viva la herencia de ambos, pero sin su presencia y con los hijos alejados, la casa había perdido su alma. La fortuna que su esposa le había dejado, heredada de una de las familias más ricas del país, no podía llenar el vacío que se había creado. Carlos, con su cabello ya completamente gris y sus rasgos marcados por el tiempo, mantenía una cierta elegancia a pesar de su edad. Su rostro reflejaba sabiduría y melancolía, con ojos que parecían siempre mirar más allá del presente, hacia los recuerdos de un pasado que ya no volvería. Era un hombre de gran inteligencia y discreción, y mantenía gran parte de su fortuna en secreto, incluso para sus 5 hijos. Todos adultos, todos bien establecidos en sus propias vidas, pero cada vez más alejados de él. Los hijos, dispersos en diferentes ciudades, habían tomado caminos distintos, persiguiendo carreras que los mantenían lejos del padre. Alberto, el mayor, era un exitoso abogado, mientras que Clara, su única hija, había abierto una galería de arte en el extranjero. Los otros 3 hijos, ocupados con sus propias actividades, lo visitaban rara vez, siempre justificándose con el trabajo o la familia. A Carlos le faltaba su presencia y a menudo se encontraba paseando por la casa vacía, imaginando oír las risas de los niños que una vez llenaron esas habitaciones. A pesar de todo, había una luz que iluminaba los días de Carlos, su nieto Daniel. Daniel era un joven de 25 años, estudiante universitario y trabajador a tiempo parcial. Alto, con el cabello oscuro y un rostro amable y abierto, era muy distinto al resto de la familia. Siempre estaba disponible para su abuelo. Lo visitaba a menudo, a pesar de sus compromisos de estudio y trabajo, y lo llamaba regularmente para asegurarse de que estuviera bien. Entre ellos había un vínculo especial, una comprensión mutua que no necesitaba muchas palabras. Una tarde de verano, mientras el sol se ponía detrás de los árboles del jardín, Carlos decidió dar uno de sus paseos habituales. Vestía su traje de lino habitual, elegante pero cómodo, y comenzó a caminar por el sendero de grava que conducía a la puerta. Las rosas que bordeaban el camino estaban en plena floración, llenando el aire con un delicado perfume. Pero esa noche, mientras se preparaba para ducharse tras su paseo, un imprevisto cambió todo. Carlos resbaló en el suelo húmedo del baño, cayendo violentamente sobre su pie izquierdo. El dolor fue inmediato y agudo, irradiando desde el tobillo hacia la pierna. ¡Ah!, gimió, incapaz de levantarse. Isabel, su fiel cocinera, oyó el ruido de la caída desde el piso de abajo y corrió rápidamente hacia el baño, encontrando a Carlos tendido en el suelo. «Señor Carlos, Dios mío, ¿qué ha pasado?», exclamó con voz temblorosa mientras intentaba ayudarlo a levantarse. No puedo moverme», dijo Carlos con la respiración entrecortada. «Llama a una ambulancia, por favor». Isabel hizo una llamada rápida, y en unos minutos la ambulancia llegó y llevó a Carlos al hospital. Mientras estaba acostado en la cama del hospital, mirando el techo blanco y estéril, sentía el peso de su soledad más que nunca. Decidió llamar a sus hijos para informarles del accidente, con la esperanza de recibir un poco de consuelo. «Alberto, estoy en el hospital», dijo con voz cansada. «He tenido un mal accidente. Me he roto el pie». Al otro lado del teléfono, Alberto sonaba distraído. «Oh, papá, lo siento, pero hoy estoy ocupado con casos importantes. Intentaré pasar mañana».
Carlos colgó la llamada con un nudo en la garganta. Llamó a los otros hijos, pero obtuvo respuestas similares. Frases de cortesía y promesas vagas de visita que ya sabía que no se cumplirían. Entonces llamó a Daniel. «Abuelo, ya estoy en el coche», dijo su nieto sin vacilar. «Llego enseguida». Menos de una hora después, Daniel entró en la habitación del hospital con el rostro preocupado y la respiración agitada. «Abuelo, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes?». Carlos lo miró con gratitud en los ojos. «Estoy bien, hijo mío. Solo un poco de dolor, pero pasará». Daniel se sentó junto a la cama y, sin decir nada, tomó la mano de su abuelo con cariño. «No te preocupes, no te dejaré solo», le dijo con voz tranquilizadora. «Me quedaré aquí contigo todo el tiempo que sea necesario». Esa noche, mientras Carlos intentaba dormir, observaba a Daniel dormido incómodamente en una silla junto a su cama. Una sensación de calidez le llenó el corazón. Daniel era su único verdadero apoyo, el único que le demostraba un afecto sincero. Después de algunos días, Carlos fue dado de alta del hospital y regresó a su villa, pero su pie necesitaba fisioterapia. Así fue como Martina, una joven fisioterapeuta de 19 años, entró en su vida. Martina era una chica llena de vida, con largos cabellos castaños que caían sobre sus hombros y una sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Su energía era como una ráfaga de aire fresco para Carlos, que hacía tiempo no veía a alguien con tanto entusiasmo. «Buenos días, señor Carlos», lo saludó Martina el primer día que se conocieron. «¿Listo para la fisioterapia?». Carlos, impresionado por su vitalidad, le sonrió. «Bueno, no sé cuánto estoy listo, pero creo que sabrás qué hacer». Martina comenzó su trabajo de inmediato, ayudándolo a dar los primeros movimientos con delicadeza y profesionalismo. Durante las sesiones, ambos comenzaron a hablar cada vez más. Martina se interesaba en la vida de Carlos. Le preguntaba sobre sus experiencias pasadas, sus aventuras y su familia. Él, halagado por la atención, se abría cada vez más. «Ha tenido una vida llena, señor Carlos», comentó un día mientras lo ayudaba con los ejercicios de su pie. «Me encantaría vivir la mitad de las experiencias que usted ha tenido». Carlos sonrió con melancolía. «La vida ha sido generosa conmigo. He tenido éxito, una familia y la suerte de conocer al amor de mi vida. Pero el tiempo pasa para todos, Martina». Las sesiones de fisioterapia pronto se convirtieron en uno de los momentos favoritos del día para Carlos. La presencia de Martina lo hacía sentir vivo, como si todavía hubiera algo por lo que luchar. Pero a medida que su relación crecía, algo comenzó a cambiar. Martina, que al principio parecía solo interesada en el bienestar de Carlos, comenzó a quedarse más tiempo en su vida diaria, cenando con él o charlando después de las sesiones. La casa, que antes parecía tan vacía, ahora comenzaba a sentirse más llena de vida. Carlos, acostumbrado a la soledad, se sentía joven de nuevo. Daniel, quien seguía visitando regularmente a su abuelo, también notaba el cambio en él. «Abuelo», le dijo una tarde mientras estaban sentados en el jardín, viendo la puesta de sol. «Te veo más feliz últimamente. Es por Martina, ¿verdad?». Carlos asintió, mirando el horizonte. «Sí, Daniel. Martina me ha hecho recordar que todavía hay mucho por lo que vivir. Es una chica especial». Pero con el tiempo, la presencia de Martina se convirtió en un tema de conversación entre los hijos de Carlos. Al notar cómo la joven estaba cada vez más presente en la vida de su padre, comenzaron a preguntarse si realmente estaba interesada en él o si buscaba obtener algo. Las sospechas aumentaron cuando Martina le pidió a Carlos que la incluyera en su testamento. «Señor Carlos», le dijo una noche después de cenar, «he estado pensando en esto durante un tiempo. Me gustaría ser recordada de alguna manera, por si algo sucediera». Carlos la miró con una expresión perpleja. «¿Recordada? ¿De qué estás hablando, Martina?». «Quisiera que me incluyeras en tu testamento», respondió ella con dulzura. «No por el dinero, sino por el vínculo especial que hemos construido». Carlos, aunque halagado por la solicitud, comenzó a albergar dudas. ¿Realmente era afecto lo que Martina sentía por él? ¿O estaba tratando de aprovecharse de su fortuna? A pesar de sus dudas, aceptó la solicitud, pero decidió poner a prueba a Martina y a sus hijos.
Después de semanas de reflexión, Carlos anunció que había perdido toda su fortuna en malas inversiones y que vendería la casa para mudarse con Daniel. La noticia se propagó rápidamente entre sus hijos, y sus reacciones fueron reveladoras. Ninguno de ellos parecía preocupado por él, sino solo por el destino de la casa y el dinero que creían perdido. Alberto fue el primero en llamar. «Papá, ¿qué va a pasar ahora? ¿Dónde vas a vivir?» «Me mudaré con Daniel», respondió Carlos con calma. «No te preocupes por mí». Incluso la reacción de Martina fue sorprendente. Su presencia comenzó a volverse más esporádica hasta que un día, con voz fría, le anunció que tenía que irse a cuidar de sus padres. «Carlos, lo siento, pero tengo que irme. Mi familia me necesita». Carlos, que ya lo había entendido todo, la miró sin decir una palabra y asintió. La prueba había terminado. Pocos días después, Carlos falleció serenamente en su villa. Daniel, devastado por la pérdida, organizó el funeral y se encargó de la lectura del testamento. Martina también se presentó, esperando recibir su parte. Pero la mayor sorpresa vino del propio testamento, que Carlos había grabado en un video. En el video, Carlos explicó que nunca había perdido su fortuna, sino que había orquestado todo para ver quién realmente lo amaba. «Daniel», dijo con voz firme y afectuosa, «has estado a mi lado cuando más te necesitaba. Por eso te dejo mi casa y la mitad de mi fortuna. Ana, tú me diste consuelo y calidez en los últimos años. Te dejo mi fondo de seguro para que tengas un futuro seguro». Cuando llegó el turno de Martina, el abogado le entregó una llave de una caja de seguridad. Martina, convencida de que recibiría una gran herencia, corrió al banco. Pero cuando abrió la caja, solo encontró una taza de café frío y una carta de Carlos. «Para ti, Martina. Dejo esta taza de café frío, tan amargo como tu amor por mí». Martina, atónita y humillada, salió del banco en lágrimas, dándose cuenta de que su plan había fracasado. Daniel y Ana, en cambio, continuaron viviendo en la casa que una vez perteneció a Carlos, honrando su memoria y sus lecciones de vida. Sabían que Carlos, con su sabiduría y su afecto, continuaría viviendo en sus corazones para siempre. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.